Carly visited the boat where Lynette and Brian lived for the first time since her mom went missing. 28-year-old emotional as she imagined her mother still there. Carly Ellsworth no voló a las Bahamas precisamente para guardar luto. Viajó hasta allí para poner a prueba la versión que su padrastro le había dado sobre la noche en que su madre desapareció. Las aguas de Bahamas, el muelle de Abaco, el barco donde vivía su madre y los testigos de aquella tarde. Todo aquello podía confirmar su historia o derrumbarla por completo. Carly viajó para descubrir la verdad. Regresó con 5 preguntas y una de ellas se atrevió a pronunciarla en voz alta. Antes de continuar, conviene aclarar que Brian Hooker no ha sido acusado por la desaparición de su esposa. Sus abogados han negado cualquier tipo de responsabilidad. Lo que se relata a continuación es información de dominio público. Testimonios de testigos, entrevistas grabadas a Carly Ellsworth y pruebas documentales que ya forman parte del registro oficial de la investigación. El caso sigue abierto. Lo que Carly llevaba consigo en aquel avión no era una corazonada, sino una lista de sospechas convertidas en interrogantes. La primera de esas dudas surgió la noche del domingo posterior a que su madre desapareciera. Su padrastro la llamó desde las Bahamas para informarle con una voz monótona y relajada que su madre estaba desaparecida. Brian llamó y ella decidió contestar al instante. Eran cerca de las 9 de la noche cuando él le comunicó que su madre había desaparecido. Según relató más tarde, la llamada se produjo alrededor de las 8:30. El hombre al otro lado de la línea era alguien a quien conocía desde hacía aproximadamente 25 años. Tenía apenas 4 años cuando él se casó con su madre. Hoy ya ha cumplido los 28. Para una hijastra que lo conocía también, aquella voz del domingo por la noche no sonaba como la de un hombre cuya esposa acababa de ahogarse. Eso fue lo primero que la hija percibió, y que un periodista cualquiera habría ignorado. Su madre de 56 años no era ninguna novata en el mar. Carly se preguntaba por qué su madre no regresó nadando, siendo una gran atleta y una nadadora experimentada. Lynette Hooker llevaba más de una década navegando. 4 años atrás vendió su casa en Michigan para mudarse definitivamente a un velero. Ella y Brian pasaron años recorriendo las aguas del Golfo de México y de todo el Caribe. Estaban en las Bahamas desde febrero. En sus redes sociales, bajo el nombre The Sailing Hookers, aparecían como una pareja feliz practicando paddle surf en Marsh Harbor. Publicaban etiquetas sobre la vida en el mar desde sus propias tumbonas. Documentaban el sueño del que todo jubilado habla en las cenas. Ante el público eran un matrimonio feliz en un barco idílico. Pero para Carly, que observó ese matrimonio desde dentro durante toda su vida adulta, la fachada pública y la realidad privada dejaron de coincidir mucho antes del 4 de abril. Entonces llegó aquel inquietante mensaje de voz. Brian le dejó una grabación obtenida posteriormente por medios nacionales en la que afirmaba que el equipo de rescate había hallado el flotador que él le lanzó a su madre. El mensaje arrancaba con un saludo afectuoso casi rutinario. Le explicó que acababa de recibir una llamada del equipo de rescate informándole de que habían encontrado el flotador que le lanzó a su madre al caer al agua, pero que a ella aún no la localizaban. La llamó cariño, le dijo que la quería, y sin más, se despidió y colgó. Carly reprodujo ese audio ante los periodistas porque quería que el mundo escuchara exactamente lo mismo que ella. Y lo que ella percibió en su lectura fue a un hombre dando un informe rutinario, no a alguien sumido en una crisis. El tono de la grabación le recordaba a alguien hablando del tiempo, no a un marido describiendo el último lugar donde vio a su mujer con vida. En esos primeros días lanzó una pregunta directa que aún resuena en el aire. Se preguntaba por qué había ocurrido aquello. Cuestionaba si un hombre cuya mujer acaba de caer al mar no echaría el ancla de inmediato para buscarla. Sugirió que si realmente cayó él, simplemente decidió aprovecharse de la situación. No lograba entender bajo ningún concepto por qué ella se alejaría nadando de la pequeña embarcación auxiliar. Tampoco comprendía por qué él remó en dirección contraria hacia la orilla. Ella declaró que si su pareja cayera al agua, se habría lanzado al océano para estar con él. Al menos estarían juntos. Al menos estarían vivos. También confesó que antes del 4 de abril ya presentía que algo así podría llegar a suceder. Según sus propias palabras, los problemas previos entre su madre y Brian no presagiaban nada bueno. Sus declaraciones sobre lo ocurrido en las Bahamas capturan perfectamente el peso de esa premonición. Aseguró que sospechaba que esto iba a suceder y que ahora simplemente estaba pasando. No es la reacción habitual de una hijastra ante una tragedia repentina e inesperada.
Es la reacción de alguien que ve cumplirse un desenlace que llevaba mucho tiempo temiendo. Su abuela Darlene Hamlet aportó un segundo nivel de contexto fundamental a esta historia. Darlene reveló que Lynette había comprado recientemente un billete de ida para volver a casa. Descubrió que su hija había adquirido un billete de solo ida para regresar a su casa en Miami, pero que al final, por razones desconocidas, nunca llegó a subirse a aquel avión. Lynette planeaba dejar a Brian. Según Darlene, el matrimonio tenía altibajos y los momentos malos eran realmente terribles. Describió cómo su hija abandonaba a Brian y regresaba con él repetidamente siguiendo siempre el mismo patrón de comportamiento. Afirmó que el alcohol lo volvía hostil. Al beber, Brian podía ser cruel, odioso y decir cosas realmente desagradables. Aquello lo definía bastante bien, y además la situación también se volvía física. Carly ofreció su propio testimonio en una entrevista local relatando cómo el alcohol siempre fue un problema en aquel matrimonio. Explicó que las peleas entre ellos eran mucho más frecuentes cuando bebían. Últimamente bebían más. Temía que hubiese pasado algo grave que ya no tuviera ninguna clase de marcha atrás. Las discusiones de la pareja empeoraban al beber. Habían recaído recientemente tras haber permanecido sobrios durante casi 1 año y medio. Son declaraciones oficiales que la propia hija de Lynette ofreció en diversas entrevistas públicas que concedió. Pero bajo todo eso existían 2 antecedentes documentados desde hacía tiempo. Un incidente en Michigan en 2015, donde ambos se acusaron mutuamente de agresión, y una orden judicial. La orden fue denegada porque la fiscalía no pudo determinar quién inició la pelea. En 2006, Brian fue absuelto por un jurado de un cargo de abuso infantil. Son expedientes judiciales, no rumores. No prueban nada por sí solos, pero aportan un contexto necesario. Carly no subió a aquel avión por un simple impulso emocional. Lo hizo con una hipótesis de trabajo clara y 5 preguntas específicas que las Bahamas debían responder. No viajó sola, sino acompañada por su novio. Sin embargo, aquellas dudas eran únicamente suyas. Eran interrogantes que un periodista jamás habría podido formular al llegar a Marsh Harbor. Ella llevaba 24 años planteándoselas en el más absoluto silencio, y las Bahamas eran su gran oportunidad. La primera prueba era el entorno físico. La versión de Brian dependía de un tipo de agua muy concreto. Unas aguas capaces de arrastrar lejos a un nadador experto. Aguas que la separaran del bote y ocultaran su cuerpo de los rescatistas durante semanas. Era la descripción de un océano muy específico. Carly quería comprobar si el lugar encajaba con ese relato. No era así. Su primera parada fue la policía de las Bahamas. Se reunió con los investigadores y con la guardia costera. Pidió permiso para subir al velero donde vivía su madre, el Soulmate. Le permitieron subir a bordo por primera vez desde la desaparición de Lynette. Ella misma ha relatado ese momento en varias entrevistas. Explicó que al subir al barco se sentó a observar el entorno y comenzó a hablar con su madre como si ella estuviera allí mismo. Todo se volvió más real. Fue un momento de profunda tristeza. Recordó que al llegar se sentó en la cubierta, miró hacia el horizonte y empezó a hablarle a su madre con la esperanza de que pudiera escucharla. Le confesó que por fin estaba allí en cualquier lugar donde ella se encontrase porque necesitaba desesperadamente hablar con ella y volver a verla una última vez. Confesó después que esperaba ver a su madre salir de algún rincón del camarote en cualquier momento. Para ella, el Soulmate no era la escena de un crimen. Era la casa de su madre, un lugar lleno de su ropa y sus tazas repleto de esos pequeños detalles artesanales que transforman un barco en un verdadero hogar. Cada centímetro de aquel barco evocaba la presencia y la ausencia de su madre simultáneamente. Recogió lo que pudo llevar consigo, incluyendo una diadema que Lynette solía usar. Se llevó un collar de oro con una letra L, un marco de fotos que ella misma le había fabricado, y una pieza de tela cosida por su abuela. Al bajar del Soulmate, Carly llevaba puesta la diadema de su madre sobre su propia cabeza. Desde entonces la ha lucido en cada una de sus apariciones públicas. Después salió al mar con guías locales para recrear con la mayor precisión humana posible la ruta exacta que Brian afirmó haber seguido desde el Abaco Inn hacia su yate anclado. Observó aquel canal directamente desde el nivel del mar. Vio tramos tan poco profundos que se distinguía el fondo. Notó lo cerca que estuvo la costa durante todo el trayecto. Un capitán local llamado Manistee describió aquellas aguas en términos muy precisos durante un recorrido por la misma ruta de regreso. En el canal por el que habrían navegado, la profundidad es de apenas 4 pies en marea baja y de unos 10 pies cuando la marea sube. 4 pies no ahogan a una mujer de pie.
10 pies no pueden ocultar un cuerpo. El capitán añadió que las luces de las islas se ven perfectamente desde el agua por la noche. Si alguien cayera del bote seguiría viendo tierra firme sin problemas. Lo que Carly comprobó con sus propios ojos fue que el agua era clara, poco profunda, y estaba vigilada. Observó que aunque hubiera marea alta, el agua parecía lo bastante poco profunda como para que una persona pudiera tocar el fondo con los pies en varios puntos. No comprendía por qué él no saltó al agua para rescatarla siendo un hombre tan alto como es Brian. Seguía sin entender por qué no saltó. Era una zona transitada por barcos rodeada de hoteles y visible desde los muelles de la costa. Relató en una entrevista que en el lugar donde supuestamente cayó su madre habría podido nadar apenas unos metros y ponerse de pie en el agua sin problemas. Eso era precisamente lo que dictaba la geografía del lugar. Aquella observación por sí sola echaba por tierra la premisa fundamental de su padrastro. Su relato necesitaba un océano abierto, pero lo que ella encontró allí fue un canal. Su versión exigía una corriente de resaca lo bastante fuerte como para alejar a su esposa de su alcance. Pero, ¿cómo era eso posible? El registro visual mostraba un agua tan clara y poco profunda que permitía ver el fondo. Su historia, en cambio, necesitaba una invisibilidad absoluta. Una nadadora capaz de esfumarse por completo sin que ningún testigo desde la orilla pudiera ver absolutamente nada en aquel momento. La geografía describía un tramo de agua totalmente visible desde cualquier ángulo, y frente a esa realidad física solo quedaba una ausencia inexplicable. Cuando Carly aterrizó en las Bahamas, la búsqueda llevaba activa casi 2 semanas. La Real Fuerza de Defensa ya había pasado de la fase de rescate a la de recuperación en apenas 3 días. Se trajeron perros rastreadores de restos humanos y se desplegó a buzos profesionales por toda la zona de la desaparición. Utilizaron drones y la Guardia Costera de Estados Unidos participó en la búsqueda inicial. Sin embargo, nadie logró encontrar rastro alguno de Lynette. Ni un cuerpo, ni una prenda de ropa, ni un solo objeto personal que pudiera ser identificado en el agua. El flotador que Brian dijo haber lanzado fue recuperado, pero no había nada unido a él. Una mujer con experiencia náutica en buena forma y a plena luz del día, en un canal que un capitán local describió como cristalino, hasta el fondo rodeado por 2 islas, y la costa de un complejo turístico, mientras ella vestía, como mostraría una foto junto a la piscina, una túnica verde que habría sido visible para cualquier barco o dron a gran distancia. Y aún así, desapareció. El primer interrogante importante surgió al contrastar los hechos directamente con el lugar de lo ocurrido. La segunda prueba fue el factor tiempo. Brian afirmó originalmente que la pareja zarpó de la Baco Inn aproximadamente a las 7:30 de la tarde. Ese detalle era vital. Le permitía asegurar que el sol ya se había puesto y que la oscuridad le había arrebatado a su esposa para siempre. Su explicación sobre cómo una navegante experta desaparece sin dejar rastro se apoyaba totalmente, según su versión, en la supuesta falta de visibilidad. Entonces fue cuando aparecieron las grabaciones de seguridad. Las imágenes clave reveladas durante la investigación mostraban a la pareja saliendo de la Baco Inn y dirigiéndose al muelle cerca de las 6:40 de la tarde. No es una corrección menor. El 4 de abril en las Bahamas a las 6:40 el sol todavía no se había puesto sobre el horizonte. El cielo aún estaba despejado. Según el registro horario corregido de la cámara, la partida se produjo a plena luz del día. El atardecer en las Islas Abaco a principios de abril ocurre siempre pocos minutos antes o después de las 7:30 de la tarde. Salir a las 6:40 sitúa la lancha en el agua con casi 1 hora completa de luz solar útil por delante. Zarpar a las 7:30 implica estar en el agua justo cuando la luz desaparece. No son detalles en absoluto intercambiables. Jim Todd, un voluntario de rescate que fue de los primeros en ver a Brian a la mañana siguiente, explicó la cruda realidad de este cambio horario. La primera versión transcurría entre el ocaso y la oscuridad total. La versión corregida sitúa los hechos entre la luz del día y el anochecer. Son historias muy distintas. Afirmó con rotundidad que uno no pierde de vista a alguien así como así en el agua durante el día. Que en el camarero de 38 años que atendió a Brian, aquella tarde ofreció después su testimonio en una entrevista exclusiva. Declaró que la pareja llegó sobre las 4:30 de la tarde de aquel sábado aproximadamente a esa hora. Explicó que el hombre se acercó a la barra mientras su esposa bajaba directamente a la piscina, por lo que apenas la vio pasar de largo. Fue una tarde ajetreada. Recordaba que Brian pidió 2 rones con cola y apenas pronunció palabra durante el breve encuentro en el local.
Ken conoce a la perfección todas las rutas locales por agua. Señaló que los tiempos de viaje relatados por Brian no coincidían con lo que realmente se tarda en ir de Elbow Cay a Marsh Harbor. Le pareció extraño que Brian terminara en Marsh Harbor sin que nadie a ambos lados del canal hubiera visto jamás a su esposa durante el trayecto. El propio Brian, en una llamada grabada, reconoció ciertas anomalías en su relato. Admitió que se habían quedado en el lugar demasiado tiempo. Dijo que habían zarpado demasiado tarde ya de noche, y describió lo sucedido como una auténtica cascada de errores fatales. Pero esa cascada depende de una salida a las 7:30, no a las 6:41. Un desastre que se inicia con luz solar es algo muy diferente. Y luego estaba el final. Brian afirmó que remó en la pequeña embarcación después de que su esposa cayera supuestamente al agua. Dijo que estuvo a la deriva y que finalmente llegó al astillero de Marsh Harbor cerca de las 4 de la madrugada. Eso supone un vacío de 9 horas. 9 horas en aguas cristalinas a escasa distancia de la costa con luces visibles, sin enviar señales de socorro ni pedir ayuda. La cronología de los hechos no se sostenía bajo la luz solar. Tampoco cuadraba el desenlace. Hay una parte central de esas 9 horas sobre la que jamás se ha dado una explicación pública convincente. Brian afirmó haber estado gritando durante 1 hora. Eso deja todavía unas 8 horas de tiempo sin ninguna respuesta. En esas 8 horas, un hombre con un remo, una barca y luces visibles en 3 direcciones, con un teléfono que funcionaba poco antes, se movió con lentitud hacia un lugar que no era el punto de auxilio más próximo. No hubo llamada de auxilio. No se lanzó ninguna bengala. Ni un solo destello. Ni el personal, ni navegantes, ni residentes de la costa informaron de señal alguna desde el mar en ese tiempo. Esas 8 horas de silencio son la segunda fisura tras la del día. Ambas están abiertas. Ninguna explicación de sus abogados ha logrado cerrarlas todavía. 2 grietas que siguen sin respuesta. La tercera prueba fue el registro visual. Esta fue la duda que se planteó con fuerza desde la prensa y que Carly pudo comprobar personalmente durante su viaje. Apareció una foto de Lynette en el Abaco Inn sobre las 4:30 de la tarde del 4 de abril. Estaba sentada con un vestido playero verde. Ese detalle es vital porque Brian describió a los rescatistas que su mujer vestía un bañador de 2 piezas negro. No mencionó la prenda verde que la cubría. Un voluntario de rescate explicó que ese olvido fue grave. Una prenda verde cambia por completo el rastro visual de un cuerpo en el mar. Altera las probabilidades de avistamiento desde un barco, un dron o desde la propia orilla. Los equipos que revisaban drones y rastreaban la costa buscaban un traje de baño negro, no una túnica verde. Independientemente del motivo de ese error, la consecuencia real fue que quienes buscaban a Lynette Hooker vigilaban el agua esperando ver la prenda equivocada. En distintos análisis del caso, Jim Todd, del Servicio de Rescate de Hopetown, señaló que fue la propia Carly quien detectó el problema. Carly habría advertido que en una desaparición la descripción visual exacta lo es absolutamente todo. La gente debe saber exactamente qué buscar. El relato de Brian a los voluntarios omitió partes fundamentales de lo que su esposa llevaba aquel día. Una segunda imagen publicada el 22 de abril mostraba a una figura que parecía ser Brian Hooker, caminando solo hacia el muelle desde el hotel, portando esa bolsa estanca amarilla tan reconocible del caso. En la foto solo hay una persona, no 2. Un hombre con su bolsa sin rastro de su esposa. La imagen no prueba por sí sola lo que sucedió en los minutos posteriores. Pero es una estampa que contradice la versión de una pareja zarpando unida en un bote bajo condiciones adversas. Es el retrato de un marido actuando en solitario. Otros registros visuales más allá de las fotos también jugaban en su contra. Se difundieron videos del mar de Abaco esa misma noche que mostraban aguas totalmente tranquilas y mansas, nada que ver con el oleaje violento que Brian describió tras la desaparición. Su propia confesión de imprudencia en un buzón de voz, admitiendo que se quedaron demasiado tiempo y sin chalecos salvavidas, revelaba un tipo de negligencia muy distinto. Pero los registros meteorológicos de aquel momento no encajaban con la caída accidental de alguien desde una embarcación pequeña. El oleaje puede volcar una barca. Una ráfaga de viento repentina puede hacerla naufragar. Un bote en un mar en calma absoluta, cruzando un canal bien señalizado y con un horizonte pacífico, no es el escenario de una caída mortal a menos que algo interno cambie la ecuación. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué interpretarían ustedes ante un mar en calma que contradice un relato de tormenta? Sus teorías en los comentarios. Así cobró fuerza la tercera incógnita.
La ropa que Lynette llevaba la última tarde no coincidía con la descripción que Brian dio a los equipos de rescate. La escena de la pareja caminando hacia el bote que sugería su relato no es la que captaron las cámaras. Lo que el registro capturó fue a él solo. El estado del mar que él señaló como el culpable de la tragedia no era el que mostraban las fotografías tomadas en el momento del supuesto accidente. Todo el archivo visual apuntaba en una misma dirección. Estaba solo. La cuarta prueba era el contexto y era un examen que solo alguien de la familia podía realizar. La prensa nacional podía opinar sobre el matrimonio, pero solo la familia sabía lo que estaba a punto de estallar en su interior. Darlene Hamlet confesó públicamente que su hija había comprado un billete de avión de solo ida para volver a casa. Tenía planeado abandonar a su marido. Esa revelación de la madre de la desaparecida cambió por completo la perspectiva sobre aquel 4 de abril. Aquello no fue un sábado cualquiera de vacaciones, sino un punto de inflexión. Según Darlene, se trataba de un fin de semana marcado por una cuenta atrás. Darlene añadió que su hija ya se había marchado antes varias veces. Describió una relación con crisis graves y admitió haber temido por la seguridad de Lynette. Habló de un marido que se volvía cruel cuando bebía alcohol. Aquello no era un hecho aislado. Se trataba de un patrón de señales repetidas durante años que llevó a la matriarca a admitir públicamente y sin reservas que temía seriamente por la vida de su hija. El testimonio público de Carly confirma la versión de los hechos que dio Darlene. Explicó que el alcohol era un problema y que las discusiones empeoraban cuando la pareja bebía. Afirmó que habían vuelto a beber recientemente tras una etapa de sobriedad de casi 1 año y medio. Ese detalle. El regreso a la bebida es un dato tan específico que un reportero no podría inventar por su cuenta. Solo puede proceder de alguien con acceso al conocimiento más íntimo de la familia. El 14 de abril, un día después de que Brian fuera liberado por la policía, abandonó las Bahamas para regresar a Estados Unidos. Su abogado alegó que su madre estaba enferma. Justo un día antes había asegurado a la prensa que su única prioridad era encontrar a su esposa. Carly afirmó públicamente que él no era un hombre de palabra. Un familiar confió a la prensa que Carly, basándose en su intuición y en la información disponible, no tenía intención alguna de volver a dirigirle la palabra. En conjunto, la cuarta cuestión dibuja un escenario que su defensa legal difícilmente podrá justificar. La mujer que supuestamente murió en un accidente estaba, según su propia madre, preparando los trámites necesarios para abandonar aquel matrimonio. Y cuando el hombre liberado tuvo que elegir entre quedarse en la isla para buscarla o volar a casa, decidió subir al avión. Sus patrones de conducta antes y después del 4 de abril mantenían una coherencia inquietante entre sí. Ninguno de esos comportamientos, según la lectura de Carly, encajaba con el perfil de un viudo accidental. La declaración pública de la abuela representa en su quietud una de las pruebas más demoledoras de todo este caso. Una madre no afirma ante las cámaras que temía por la seguridad de su hija, a menos que haya convivido con ese miedo durante mucho tiempo. El relato de Darlene Hamlet describe una alarma silenciosa, un presentimiento de años que a su juicio terminó confirmándose de forma trágica. Tras el 4 de abril, ella no manifestó que la desaparición de su hija le hubiera tomado por sorpresa. Dijo tener demasiadas preguntas sin respuesta y confesó que la familia llevaba tiempo temiendo seriamente por la vida de Lynette. Esa frase que una madre usa sobre el matrimonio de su hija adulta no surge de un día para otro. Es el resultado de miles de pequeñas verdades que antes temía pronunciar. Y el billete de solo ida. Se descubrió que ella ya había comprado un pasaje para volver a casa en Miami. Un billete de ida para regresar, pero nunca llegó a subir a aquel avión. Este es el dato que termina de definir la cronología. Si una mujer compra un billete de ida para dejar a su marido, entonces el fin de semana previo a ese viaje se convierte en una peligrosa cuenta atrás dentro de la relación. Lynette no se esfumó de un matrimonio que funcionara con normalidad. Desapareció, según el testimonio materno, de una unión que atravesaba sus últimas y más tensas horas de existencia. El contexto no altera lo ocurrido en el agua, pero cambia radicalmente la probabilidad de que fuera un simple accidente doméstico. La quinta prueba fue conductual. ¿Cómo actúa un hombre que acaba de ver a su esposa ahogarse? ¿Qué llamadas decide realizar? ¿Cómo suena su voz? ¿Cuál es su primer instinto? ¿Qué hace con el ancla y con el remo de la barca? Las respuestas de Brian, según su propia descripción, resultaron caóticas. Confesó a un amigo que lanzó el ancla al final y no al principio, algo que no supo explicar con claridad en la grabación.
Afirmó que para cuando logró fijar el ancla se encontraba a una distancia de entre 400 y 800 metros de donde su mujer había caído. Sostuvo que estuvo gritando su nombre durante 1 hora antes de empezar a remar. No remó hacia Elbow Cay, que estaba cerca. Se dirigió a Marsh Harbor, llegando al astillero a las 4 de la madrugada. Analicemos ese orden de decisiones. Un bote pierde a su ocupante. El motor se detiene sin la llave del conductor. El motor está muerto. El instinto de alguien responsable es fijar la posición para no alejarse de la persona que está en el agua. El ancla es la herramienta clave. Lanzarla de inmediato detiene la deriva. Lanzarla al final, tras haber recorrido casi 1 kilómetro debido a la corriente, solo sirve para alejarse al máximo de la persona accidentada. Según el propio relato de Brian, eso fue exactamente lo que hizo. Luego gritó durante 1 hora. Esa es su versión. Gritar tanto tiempo en un canal con luces de costa visibles es demasiado. También es demasiado tiempo sin lanzar una bengala o usar un silbato. Tampoco intentó arrancar el motor de otra forma ni hizo señales para alertar a los barcos o casas de alquiler cercanas. Según él, esa hora no sirvió de nada. Entonces empezó a remar. Evitó remar hacia Elbow Cay, donde hay muelles, casas, un puerto deportivo y un servicio de rescate de bomberos voluntarios. Prefirió remar hacia Marsh Harbor, por mar abierto, llegando horas después a un astillero donde finalmente pudo dar parte de lo ocurrido. Eligió el camino más largo. Las preguntas que Carly planteó públicamente cuestionan directamente la lógica de su comportamiento. Si hubiera soltado el ancla, primero se habría mantenido cerca de su esposa. Si hubiera remado a la costa más próxima, habría pedido ayuda antes. Resulta muy poco probable que ella simplemente se cayera. Carly se preguntaba por qué su madre nadaría alejándose del barco, por qué no hacia la lancha, y por qué él no echó el ancla para buscarla. Nada de eso tenía sentido. Ella misma cuestionó si aquella pequeña lancha disponía de ancla. La respuesta era afirmativa. Sí la tenía. Según él, esa fue la última vez que la vio con vida. Al día siguiente, su voz al teléfono no fue la que Carly esperaba. Plana, monótona y relajada. El mensaje sobre el hallazgo del flotador le pareció a ella demasiado calmado. Él la saludó con afecto. Le comunicó que el equipo de rescate había encontrado el flotador que él le lanzó al caer por la borda, aunque todavía no habían logrado localizarla. Pero ahora podían centrar todos sus esfuerzos en un área más reducida, y que aún continuaban con las tareas de búsqueda. Y con eso dio por concluida la llamada. Un hombre dando un parte logístico sobre un equipo, no un marido, asimilando la posible muerte de su esposa tras 25 años de matrimonio. Luego decidió marcharse de las Bahamas un día después de ser liberado. Su abogado culpó a una madre enferma. Carly lo vio como una prueba de su carácter. En cualquier lectura, el hombre que juró ante las cámaras que su único fin era encontrarla subió a un avión y se fue en menos de 24 horas. Los equipos de rescate que él mismo elogió seguían trabajando. La guardia costera seguía allí. Él volaba a casa. Aquella prueba de comportamiento mostró un patrón. No un caso ni una condena, simplemente un patrón. En ese patrón la forma específica del duelo no existía. Esas 4 preguntas son las que Carly guardaba en su interior. Insinuó la quinta en cada entrevista, aunque rara vez la planteó como la cuestión central de todo. La pregunta que ella consideraba clave. La que lanzó ante las cámaras en 15 palabras, la que dará nombre a este expediente mientras siga abierto, es distinta a todas las demás. No cuestiona si el agua puede hacer eso porque Carly ya sabe tras observar el mar que es físicamente imposible. No pregunta si la cronología encaja porque no lo hace, ni si estaba solo porque la fotografía lo muestra a él solo. No pregunta qué iba a hacer su madre porque su abuela ya le contó al país cuáles eran sus intenciones reales. No pregunta si se comportó como un marido en duelo porque sencillamente no se comportó como un marido en duelo. La cuestión que ella mencionó en voz alta es la que encabeza todas las demás. Dijo no entender cómo se ahogó, ni cómo se la pudo llevar la corriente. Conviene leer esa frase tal como ella la pronunció. No afirmó que no comprendiera la muerte de su madre. Dijo que no entendía cómo pudo ahogarse o cómo pudo ser arrastrada lejos por la corriente. Son las 2 únicas posibilidades que admite el relato de su padrastro. Ni una ni la otra. Las mencionó ambas y las rechazó de golpe. Esa frase lo revela todo porque el agua no pudo ahogar a su madre. Ni en 4 ni en 10 pies de profundidad, ni a pocos metros de la costa. Y la corriente no pudo llevársela. No en un canal donde las luces de tierra son inconfundibles incluso de noche.
Ambas explicaciones son incompatibles con lo que Carly vio. Así que la duda que prima sobre todo lo demás no es una cuestión técnica. Es aritmética. Si el agua no lo hizo, si la cronología falla, si él estaba solo, si ella iba a dejarlo, y si él no actuó con dolor, entonces, ¿cómo es que ella no está? La frase es más clara de lo que parece porque ella no cuestiona si la desaparición fue real. Ocurrió. Su madre no está en Michigan, ni en el barco, ni en Elbow Cay, ni en ningún hospital registrado en todas las Bahamas. Ella se ha ido. Carly no niega eso. Ella señala el vacío exacto en la única explicación disponible sobre cómo se produjo esa ausencia. Dentro del marco que Brian ofreció con la caída y la corriente, el flotador, el trayecto a Marsh Harbor, no hay forma de que una mujer viva desaparezca así. En algún punto el relato está roto. Eso es lo que dice su frase. Y es lo único que dice. Esa es la mayor incógnita que ella planteó. Cada periodista, rescatista, capitán, camarero y cada voluntario ha tenido su propia versión de esa misma duda. Pero Carly fue quien la pronunció ante las cámaras con 15 palabras que no tienen una respuesta inocente que las justifique. Ella no acusó directamente a su padrastro. Los abogados de él han aclarado que ella no ha presentado ninguna acusación formal de un crimen ante las autoridades. Lo que hizo fue negarse a fingir que había una explicación lógica solo por comodidad. Ella le puso nombre a la pregunta. Se la entregó al país y volvió a casa con la diadema de su madre llevándola en cada aparición ante la prensa. Esa es la gran pregunta. Esa es la que dijo en voz alta. Y es la que nadie, ni Brian, ni sus abogados, ni la policía, ni la Guardia Costera ha respondido todavía. La justicia aún no ha actuado contra Brian Hooker. Fue detenido el 8 de abril en Gran Bahama. Se le interrogó durante unas 3 horas en la comisaría central. Quedó libre el 13 de abril porque la fiscalía no presentó cargos debido a la investigación abierta. Su abogada en las Bahamas, Terrell Butler, emitió un comunicado negando cualquier falta de forma categórica e inequívoca según sus propias palabras. Crystal Marie Hauser, su defensa en Michigan, ha pedido a la opinión pública que le conceda el beneficio de la duda. Afirmó que no existen pruebas que sostengan las acusaciones de Carly y Darlene, asegurando que él jamás dañaría a su mujer tras 25 años de matrimonio. Estas son sus posturas oficiales registradas. Es la versión que sus representantes legales tienen la obligación de defender. El sistema de investigación, por el contrario, sí ha dado pasos. Citando fuentes cercanas al caso, se informó que la Guardia Costera de Estados Unidos lidera ahora la investigación sobre cualquier posible negligencia. Existe un expediente criminal abierto en el lado estadounidense. El avance reportado por grandes medios nacionales y confirmado por cadenas locales traslada la incógnita sobre la desaparición de Lynette Hooker a investigadores federales estadounidenses y de Bahamas. Brian figura como sospechoso en los informes públicos actuales. No ha sido acusado formalmente. La distinción es real y debe mantenerse mientras sea la verdad jurídica. Un sospechoso no es un acusado. Una investigación no es un juicio. Pero las pruebas públicas contra él crecen tras su liberación. El pareo verde, la bolsa seca amarilla, el agua en calma y el escepticismo del camarero. Las dudas de los rescatadores, la seguridad del capitán sobre aquel canal y el billete de ida de su suegra. Las 5 preguntas de su hijastra y aquella que formuló en voz alta. Cada nuevo detalle ha ido surgiendo mientras él y sus abogados mantenían su postura de negación absoluta. Legalmente nadie se ha movido. Pero ambas partes están preparando sus argumentos. Carly volvió a casa con una diadema, una L de oro al cuello, un marco de fotos que hizo para su madre y una tela que su abuela cosió a mano. No regresó con un arresto efectuado. No regresó con el cuerpo de su madre. Regresó con una frase que ya ha pasado por todos los medios que cubren este suceso hasta llegar al centro del expediente judicial. Ella no comprende cómo pudo su madre ahogarse ni ser arrastrada de aquella forma. Tampoco lo entiende el voluntario que buscó en el agua, ni el camarero que sirvió a la pareja aquella tarde, ni el capitán que navega por ese canal cada día de trabajo, ni el fotógrafo cuyas imágenes muestran aguas tranquilas cuando supuestamente el mar estaba bravo, ni su propia abuela. Tampoco la opinión pública que ha seguido aquel viaje, escuchado sus palabras y visto las pruebas salir a la luz en tiempo real. El logro del viaje de Carly es difícil de explicar legalmente porque ningún tribunal llegará a escucharlo. No aporta nuevas revelaciones procesales ni tampoco declaraciones de testigos que puedan sostener un juicio penal.
Lo que aporta es el informe de campo de un familiar con una posición única. Carly es la persona que mejor conoce este matrimonio y que aún puede hablar. Ella sabía cómo sonaba su madre y qué pasaba por la cabeza de la pareja. Sabía lo que una larga etapa de sobriedad había generado. Sabía por su abuela y por lo que veía que aquel matrimonio se estaba acabando. Llevó esa visión personal a las Bahamas y la contrastó con el lugar físico donde supuestamente acabó la historia. Pero su realidad y aquel escenario nunca llegaron a encajar. Eso es algo que una hija puede lograr y un fiscal no. Es algo que ningún medio nacional, por mucho que trabaje sus fuentes, puede conseguir tampoco. Brian Hooker sigue sin tener cargos en su contra. Él lo niega todo. Sus abogados trabajan. Su mujer ha desaparecido. El agua es poco profunda. La orilla está demasiado cerca. Y la hija que fue a contrastar la versión oficial regresó con una pregunta ante la televisión nacional que nadie ha podido responder todavía. Antes de cerrar este expediente, si esta investigación les ha removido algo por dentro, dejen su like en este video. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse el seguimiento de este caso que aún sigue abierto y puede tener nuevos giros. Cada interacción permite seguir formulando las preguntas que muchos prefieren callar. Este contenido se presenta con fines meramente informativos y de comentario. Brian Hooker no ha sido acusado de ningún delito relacionado con la desaparición de su esposa Lynette Hooker. Todas las personas mencionadas se presumen inocentes ante la ley. Las declaraciones de familiares, testigos y periodistas representan sus posturas y en ocasiones afirmaciones en disputa que han sido reportadas públicamente. Las afirmaciones de los abogados de Brian Hooker, negando cualquier conducta ilícita, se mantienen como su postura oficial en el registro. La investigación sobre la desaparición de Lynette Hooker continúa abierta y ninguna autoridad ha llegado a una conclusión sobre la responsabilidad penal hasta el momento de esta grabación, usando solo información de dominio público. Se utiliza bajo la doctrina del uso legítimo con fines de comentario, crítica e información periodística. Se recomienda la discreción del espectador. Quien disponga de información útil para la Policía Real de las Bahamas o la Guardia Costera de los Estados Unidos debe dirigirse a dichas agencias. Nos vemos en el próximo caso.